Bueno, tengan todos muy buenos días. Un saludo muy especial para todos ustedes. En el día de hoy, dando continuidad a nuestros sábados de conocimiento, tenemos un tema súper interesante porque esta vez ya nos traen una experiencia vivida. Vamos a estar compartiendo este webinar titulado Reduciendo brechas en salud infantil. 5 años de telesalud en el Hospital del Niño de La Paz en Bolivia. Y tenemos nuestros expositores, el doctor Mijaela Paza Huasco, quien es médico del Programa Nacional de Telesalud, y el doctor Miguel Ángel Urquieta, que es pediatra neonatólogo. Así es que para darle la bienvenida de una manera formal, vamos a oír las palabras de nuestro presidente Javier Orellana, quien nos va a estar dando la bienvenida. Adelante, Javier. Bueno, muchísimas gracias y espero que se sigan sumando más gente. Primero, un sábado más de conocimiento y ahora con mucha altura, porque La Paz está a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Y algo también que es importante, al ser el hospital más importante, estoy seguro, nos van a contar seguramente en la charla, que tienen pacientes de los 9 departamentos que tiene Bolivia, del corazón de Sudamérica, porque Bolivia es el centro, está realmente en el centro de nuestro continente. Así que para cada uno de ustedes un abrazo, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar ya porque el tiempo estamos un poquito atrasados, pero tómense toda la libertad para explicar de mejor manera y voy a trasladarme hasta Costa Rica porque ven que tenemos personas en toda Latinoamérica y a las personas que no estén en la RISAT y que suban por primera vez, esta es su familia, su comunidad, nos pueden escribir por interno para brindarles más información a cada uno de ustedes. Cindy, por favor, gracias. Gracias, Javier. Bueno, buenos días. Estamos aquí de regreso, ¿verdad? De sábado de conocimiento y para mí es un placer, ¿verdad? Hoy presentar a nuestros expositores. Es un honor entonces presentar al doctor Mijaela Paza Huasco, médico cirujano de profesión, con una sólida formación académica orientada a la innovación y a la atención en salud. Es egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, donde realizó el diplomado en urgencias y emergencias médicas. Además, cuenta con un diplomado en emergencias pediátricas por la Universidad Privada del Valle y un diplomado en telesalud por la Universidad Andina Simón Bolívar. Complementa su formación con un posgrado en inteligencia artificial en salud, integrando así la práctica clínica con nuevas tecnologías aplicadas al sector sanitario. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como un médico en modalidad telesalud y en el primer nivel de atención como profesional técnico en salud en el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia. Actualmente ejerce como médico telesalud en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, Hospital Pediátrico de Referencia Nacional, y es miembro de la Red Iberoamericana de Salud Digital. Su perfil combina experiencia clínica, gestión en salud digital e innovación tecnológica aplicada a la atención médica. A continuación, ahora tengo el honor de presentar al doctor Miguel Ángel Urquieta Maldonado, médico con una destacada trayectoria en el área pediátrica y neonatal. Realizó sus estudios en medicina en la Universidad Mayor de San Andrés. Posteriormente obtuvo la especialidad en pediatría en el Hospital del Niño de La Paz y la subespecialidad en terapia intensiva neonatal en el Hospital de la Mujer de La Paz, consolidando así una formación altamente especializada en el cuidado del recién nacido crítico. En su experiencia profesional se desempeña como pediatra neonatólogo en el Hospital Arcoíris y en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría. Además ejerce la docencia como profesor de fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, contribuyendo activamente en la formación de nuevos profesionales de la salud. Su trayectoria refleja compromiso, experiencia clínica de alta complejidad y vocación académica. De parte de la RISAT, agradecemos profundamente su disposición para compartir conocimiento y experiencia con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias por la presentación. Pues primeramente quiero agradecer al licenciado Javier Orellana, presidente de GISAT, a la doctora Togarma Rodríguez, vicepresidenta, por hacernos llegar la invitación para compartirles esta experiencia de la aplicación de la telemedicina en Bolivia. Pues después de tener dos temas ya maravillosos en lo que va del año de nuestros expertos en Chile y Uruguay que nos hablaron de la interoperabilidad, de la inteligencia artificial. Ahora vamos a comentarles
un caso de experiencia real de la aplicación de la telemedicina y lo vamos a hacer de la experiencia de la aplicación de la telemedicina en el Hospital del Niño. Entonces les voy compartiendo mi presentación. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, sí, sí se visualiza. Sí. Entonces, a esta presentación lo denominamos Reduciendo brechas en salud infantil, 5 años de la telesalud en el Hospital del Niño en La Paz, Bolivia. Bueno, voy a iniciar con esta frase de la Organización Mundial de la Salud que dice: la salud digital es una inversión estratégica para avanzar hacia la cobertura sanitaria universal y reducir inequidades, ¿no? Un poquito a manera de introducción, este es el concepto de la telesalud que aplicamos en la normativa nacional en Bolivia, que es el uso de las tecnologías avanzadas de telecomunicaciones para intercambiar información médica y proveer servicios a distancia, ¿no? A diferencia de algunos otros conceptos en la región, la telesalud en Bolivia tiene 4 componentes, que es la telemedicina, la teleeducación, teleepidemiología y telegerencia. De ellos, 2 son operativos, ¿no? Que hacen referencia a la parte clínica, como es la telemedicina, y la teleeducación, a lo que es la educación a distancia. De esos 2 componentes vamos a abordar el día de hoy. Bueno, esto es un poco de la estructura de la Red Nacional de Telesalud en Bolivia. Actualmente tenemos implementado telesalud en los 340 municipios con 362 puntos telecentros a nivel nacional en distintos niveles de atención. Como ven ahí un mapa de Bolivia, pues tenemos alcance a nivel nacional, lo que nos constituye en la región eh, como la red más amplia de telesalud, ¿no? Porque estamos en todos los municipios del país. Este es el software de aplicación de la telemedicina que aplicamos en el Programa Nacional de Telesalud en Bolivia. Todos los establecimientos con telecentro tienen un software específico para la aplicación de la telemedicina, donde no es más que la historia clínica digital, ¿no? Donde además de estar los datos del paciente, nos permite anexar estudios, datos, documentos administrativos para poder desarrollar la teleinterconsulta. Respecto a los modelos de atención, en Bolivia lo denominamos procesos de la telemedicina y estos son los procesos que aplicamos: la teleinterconsulta, la teleconsulta y la telemetría. La teleinterconsulta es el servicio a distancia a través del uso de las tecnologías de información y comunicación entre un médico y un especialista. También esa es una de las particularidades en Bolivia, ¿no? Todas nuestras consultas por telemedicina siempre son entre un médico y un especialista o un especialista con un subespecialista al que le denominamos telediscusión, del que el doctor Urquieta va a estar abordando en mayor detalle, ¿no? Un poquito aquí comentarles las características del Hospital del Niño, donde les traemos esta experiencia. Es un hospital pediátrico de tercer nivel de atención. Se constituye centro de referencia nacional para patología compleja pediátrica en Bolivia. Actualmente es el único hospital público en Bolivia que realiza trasplante de médula ósea, cirugía cardíaca, cirugía de columna. También cuenta con inmunohistoquímica para diferenciar los tipos de cáncer en lo que respecta a anatomía patológica. También es líder en la enseñanza, cuenta con 7 subespecialidades pediátricas en el Sistema Nacional de la Residencia Médica. Ya entrando en lo que es a la telesalud en el Hospital del Niño, mencionarles que la telesalud se ha implementado en mayo de 2020, en plena pandemia por la COVID-19, donde era necesario implementar otras estrategias de atención. Se realiza teleinterconsultas desde este hospital, principalmente con segundos y terceros niveles de atención. Una de las principales características también es la telediscusión con equipo multidisciplinario para abordar patologías complejas. Se aplica la teleinterconsulta como estrategia para coordinar referencia, transferencia y contrarreferencia. Aquí les muestro una ilustración. Cómo iniciamos en la gestión 2020, solamente teníamos un equipo básico de telemedicina y actualmente ya nos encontramos más fortalecidos en lo que respecta a equipamiento informático, equipos audiovisuales, lo que nos permite desarrollar interconsultas con mayor calidad. Esto es más o menos la evolución que hemos tenido en estos 5 años de implementación de la telemedicina en este hospital. Les había contado al inicio que iniciamos en la gestión 2020, que nos fue la etapa de la implementación. Desarrollamos teleinterconsultas y también otro de los pilares a destacar es la teleconsulta para la contención de la COVID, porque estuvimos en plena pandemia en ese entonces. Hemos empleado algunas estrategias en ese momento, como es realizar teleconsultas por la fanpage de nuestro hospital a través de un bot,
y ya que existían restricciones para poder acceder al hospital. Ya en la gestión 2021 hemos ido empleando la teleinterconsulta como una estrategia para coordinar referencia, transferencia, contrarreferencia. Hemos realizado ya planes de telecapacitaciones continuas a nivel nacional. Ya en la gestión 2022 hemos ido fortaleciendo la telediscusión para abordar patologías complejas con otros terceros niveles de atención. Oficialmente se ha implementado la cartera de servicios, todos los servicios de telesalud, de acuerdo al Sistema Único de Salud que aplicamos en el sector público en nuestro país. También hemos ido trabajando en la implementación de protocolos institucionales de todos los procesos de la telemedicina. Ya en la gestión 2023 hemos ido fortaleciendo la telediscusión internacional, ya que al ser hospital de referencia nacional, si bien llegan los casos más complejos del país, de pronto no tenemos en algunos casos la posibilidad de poder resolver estos casos, ¿no? Y es así que tenemos que acudir muchas veces a algunos hospitales de mayor complejidad en la región de nuestros países vecinos, que el doctor Urquieta también va a estar abordando este tema. Y también la teleinterconsulta hemos ido aplicando en esta gestión con otros establecimientos sin telecentro. ¿Qué significa? Que les había mencionado que en Bolivia tenemos implementado la telesalud en todos los municipios. Sin embargo, hay muchos otros establecimientos que no cuentan implementado con esta tecnología y con el recurso humano específico para desarrollar las teleinterconsultas. Pero por las características del hospital, por la complejidad de los casos, hemos visto la necesidad de ampliarnos como red a otros establecimientos que no cuentan telesalud. También se han ido desarrollando en la gestión 2023 sesiones académicas de alcance nacional. Y en la gestión 2024 se ha ido empleando estrategias específicas en la telemedicina, como es el seguimiento a pacientes después del alta, aquellos pacientes que vienen del interior del país recorriendo 200, 300, 400 kilómetros hasta llegar a la ciudad de La Paz. Entonces se ha empleado la telemedicina como una estrategia para hacer el seguimiento a estos pacientes. Hemos ido empleando otras estrategias como el telecocardiograma en tiempo real para abordar patologías más complejas, incluso con otros países. Y hemos ido integrando a otros hospitales pediátricos en el país. Actualmente en Bolivia solo contamos 4 hospitales pediátricos a nivel nacional en el sector público, ¿no? Actualmente tenemos una estrecha relación de comunicación con estos hospitales para abordar estas patologías complejas a nivel pediátrico. Y en la gestión 2015 ya hemos ido dando nuestros primeros pasos hacia la telecirugía. Actualmente tenemos 2 propuestas en temas de grabación, de transmisión de cirugías cardíacas. Hemos realizado procedimientos de cateterismo cardíaco. Ahora voy a ir desarrollando un poco de las estrategias que había comentado o de lo que respecta al modelo de atención de la telemedicina en nuestro hospital. Pues estamos empleando como una estrategia para coordinar referencia, transferencia y contrarreferencia, ¿no? Que nos va a mostrar múltiples beneficios, priorizando la atención clínica, identificación temprana de casos urgentes, casos complejos que sí tienen que ser trasladados a nuestro hospital. Nos permite optimizar recursos, evitar también referencias innecesarias, aquellos casos que pueden ser manejados en sus hospitales de segundo nivel o primeros niveles de atención. Y la coordinación interinstitucional, ¿no? Nos alinea entre el establecimiento emisor con el establecimiento receptor. Podemos informarles si contamos con los especialistas requeridos, con los servicios requeridos para abordar estos casos, ¿no? Y la continuidad del seguimiento para estos casos. Aquí les muestro algunas ilustraciones de las teleinterconsultas que hemos tenido para coordinar referencia, casos que nos presentan no solamente especialistas en pediatría, muchas veces especialistas de adultos. Por falta de subespecialidades en nuestros hospitales del sector público, se hacen cargo también de la parte pediátrica y ellos siempre requieren, ¿no? El criterio de un subespecialista. Y es así que hemos tenido casos que nos han presentado cardiólogos de adultos para coordinar referencia para procedimientos como cirugía cardíaca en nuestro hospital. En la segunda imagen, casos presentados por pediatría al servicio de cardiología pediátrica, casos de cardiopatía congénita, que para esto también se constituye Centro de Referencia Nacional, nuestro hospital. Y otro de los avances que tuvimos es el fortalecimiento de la telediscusión, ¿no? Para abordar patologías complejas. Ha sido una herramienta estratégica que directamente beneficia en la calidad de atención para el paciente, ¿no?
Sus principales beneficios han sido diagnóstico más preciso, oportuno, mediante el análisis conjunta de varios especialistas, ¿no? Fortalecimiento del trabajo en red entre los hospitales de distintos niveles de complejidad, fortalecimiento de las capacidades resolutivas en base, en base a casos reales. Aquí tenemos algunas imágenes de estas teleinterconsultas tipo telediscusión que tuvimos con otros hospitales de tercer nivel. Por ejemplo, este es un hospital de tercer nivel en el departamento de Cochabamba. Casos de la unidad de terapia intensiva neonatal nos presentaron para debatir el caso, analizar con equipo multidisciplinario como es gastroenterología pediátrica, cirugía pediátrica. La teleinterconsulta con establecimientos sin telecentro ha sido otra de las estrategias que hemos ido implementando, ¿no? Para integrarles a esta red a nuevos hospitales que no forman oficialmente parte de la red, para permitirles un acceso inmediato a especialistas y subespecialistas sin necesariamente requerir de una infraestructura compleja, de un recurso humano específico para la aplicación. Hemos ido fortaleciendo de esa forma las capacidades resolutivas de estos otros hospitales, mejorar la calidad de atención, atención más oportuna y equitativa, menor necesidad de referencias, traslados innecesarios, aplicación progresiva de cobertura en territorio nacional. Aquí algunas imágenes del desarrollo de la teleinterconsulta con estos hospitales que no tienen implementado el servicio de telesalud como tal. También quiero mencionar acá, no solamente en el sistema público, también nos hemos expandido, no hemos tenido experiencias de discutir estos casos complejos con otros subsectores, como es la Caja Nacional de Salud, del Seguro a Corto Plazo. Hemos tenido también experiencias de teleinterconsultas con clínicas del sector privado, ¿no? Al tratarse de estos casos complejos, muchas veces siempre es necesario tener el criterio de otro especialista, ¿no? Es así que hemos involucrado a nuestra red de telesalud, a muchos otros hospitales que no cuentan con telesalud para abordar estas patologías complejas. Otro de los avances que lo podemos mencionar, que son las capacitaciones continuas que hemos implementado desde la gestión 2022, que han sido de alcance nacional para los distintos hospitales. Y a estos hemos tenido amplia participación, como vemos en estas imágenes, porque hemos abordado patologías que son fundamentales en la atención pediátrica, como es la displasia de cadera, temas que han sido impartidos por subespecialistas en ortopedia pediátrica, que es también nuestro hospital centro de formación en la subespecialidad de ortopedia pediátrica. Aquí algunas ilustraciones de las experiencias de la teleinterconsulta internacional para debatir estos casos altamente complejos, ¿no? Porque llegan algunos casos que superan nuestra capacidad resolutiva en nuestro hospital y es así que hemos tenido que acudir a otros países, otros hospitales de mayor complejidad en la región, ¿no? En el que nuestro hospital ya no se ha constituido el centro receptor o el centro que da respuesta, sino nosotros generamos el caso, presentamos los casos complejos con todos los estudios específicos que requiere, como vemos en la imagen, angiotomografías, ecocardiogramas, y para debatir estos casos con otros con especialidades que no cuentan en nuestro hospital, como hemodinamia pediátrica, ¿no? También hemos tenido interconsultas, o con las interconsultas pudimos llegar hasta comunidades indígenas originarias, ¿no? Es una de las características también en nuestro país. Acá tenemos ilustraciones de cómo llegamos a pacientes de tierras bajas de etnia chimán. Mostramos dos experiencias exitosas que hemos tenido y es muchas veces difícil no poder llegar con atención especializada a estos sectores que muchas veces no tienen un hospital, solamente tienen un centro de salud ambulatorio, ¿no? Entonces, pero haciendo uso de las herramientas de telesalud, hemos podido llegar a estas comunidades para poder resolver los casos, ¿no? Acá tenemos un caso de palos blancos, de un paciente de una etnia chimán con labio leporino, y era muy difícil hacer comprender a la mamá que este paciente tiene que ser referido hasta la ciudad de La Paz para poder resolver su patología, ¿no? Sin embargo, todo el seguimiento lo hemos realizado por la telemedicina hasta que el paciente esté en condiciones de someterse a cirugía, lo que respecta al peso y otros cuidados necesarios, ¿no? Y el paciente solamente ha sido referido con apoyo de algunas organizaciones, ya teniendo una programación quirúrgica en nuestro hospital, ¿no? Resuelto el caso, se ha contrarreferido al paciente y el seguimiento se ha realizado por su médico del sector, también haciendo el uso de las tecnologías. Actualmente tenemos ya resuelto el caso, ¿no? Y otro caso también de paciente de una etnia chimán, como vemos acá, con un hemangioma cavernoso que compromete incluso mucosas,
Este paciente se encontraba en el hospital materno-infantil, que ha podido llegar hasta el sector con alguna ayuda de alguna organización. La mamá no aceptaba que tenía que trasladarse hasta la ciudad de La Paz, a más de 400 kilómetros, ¿no? Porque es el único hospital que cuenta con la subespecialidad requerida para el manejo. Todo el seguimiento lo realizamos a través de la telemedicina con los especialistas en pediatría de su hospital, y así que después de varios controles con tratamientos específicos hemos podido resolver estos casos. ¿No? Aquí mostrarles algunas experiencias de las sesiones académicas que hemos ido implementando desde la gestión 2022, que también han sido de alcance nacional, como vemos en la ilustración. De distintos departamentos, hospitales se suman a estas sesiones de infectología pediátrica, que son dirigidos por los infectólogos pediatras de nuestro hospital, que también somos centro de formación en esta subespecialidad, ¿no? Otra de las estrategias que quiero resaltar también es el seguimiento por telemedicina después del alta hospitalaria. Esto lo hemos ido implementando ya en la gestión 2023, ¿no? Para garantizar los controles haciendo uso de las tecnologías, monitorizar los signos de alarma a distancia, garantizar que se cumplan los planes de tratamiento, asegurar sus citas, sus controles posteriores, optimizando los recursos del sistema de salud, contribuyendo a la reducción de la demanda de las consultas presenciales innecesarias muchas veces, ¿no? Que beneficia principalmente a los pacientes, a las familias en zonas rurales, también a nuestro sistema de salud. Acá tenemos una imagen haciendo seguimiento por telemedicina a un paciente postoperado de una cardiopatía congénita en el departamento de Potosí, ¿no? Quiero también mencionar y resaltar el compromiso de nuestros especialistas, ya conociendo la utilidad de la telemedicina en nuestro hospital. Ya lo tenemos implementado en distintos protocolos en nuestro hospital, como podemos ver ahí algunas imágenes. Por ejemplo, en el orden del alta, ya lo dejan agendado su fecha del seguimiento de la consulta por telemedicina, ¿no? Seguimiento en 2 semanas por telemedicina, y el paciente con esa orden se acerca a un establecimiento de salud en su región y puede acceder a su seguimiento haciendo uso de las tecnologías. También estos están reflejados en las epicrisis, en las evoluciones, en todas las historias clínicas que los seguimientos se están realizando a través de la telemedicina, ¿no? Aquí algunas otras experiencias de esta estrategia del seguimiento después del alta. Hemos realizado seguimientos desde Rurrenabaque y Beni, que es otro departamento en nuestro país, seguimientos desde Oruro, de pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos, controles después de la endoscopía. Varios seguimientos hemos realizado de distintos departamentos haciendo uso de las tecnologías, ¿no? Bueno, hasta ahí voy a concluir mi presentación para no extenderme mucho y darle paso al doctor Miguel Urquieta, y les dejo las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Programa Nacional de Telesalud, donde compartimos todas estas experiencias a nivel nacional en Bolivia, y el Hospital del Niño también. Entonces, el doctor Urquieta, por favor, si puede continuar con la segunda parte de este tema. Claro que sí. Eh, Quiero verificar si es que el audio es el adecuado para poder dar continuidad a todo lo que nos has mostrado. Sí, escuchamos perfectamente. Gracias. Bueno, ya de lo que explicaba Mijail, a mí me corresponde tratar de hacer más notable cuál ha sido realmente el impacto desde tal vez la parte asistencial, desde resolución de los casos hacia los sectores donde solicitan una respuesta, y tal vez cuál es la connotación que esto tiene en nuestro estado. Si bien nosotros tenemos en Bolivia ciertas debilidades como un país que se encuentra en vías de desarrollo, en textos resaltan que tenemos subespecialidades limitadas en el resto de nuestro territorio. Prácticamente en este eje central, que son los departamentos con mayor afluencia, tanto de movimiento económico comercial y como de población también, que es Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, como sede de gobierno. Para entender esto usamos generalmente indicadores. Entonces los indicadores de la población, vean ustedes, es una población moderada que se encuentra repartida en todo el país. Seguramente en otras ciudades grandes solamente esto estaría en un estado. Sin embargo, tenemos retrasos diagnósticos, tenemos referencias innecesarias, como vamos a ver, y vamos a hablar también de distancias para poder entender un poco del contexto de mi país. Esto hace que los países
perdón, que los hospitales de referencia de tercer nivel de este eje troncal estén colapsados, hay una saturación de pacientes y poca disponibilidad, ya sea de unidades para internación, y sobre todo que aún existe un acceso limitado de la población, por más alejada o a la periferia, para poder tener una consulta con subespecialidad por todo lo que hemos nombrado. Por eso es que la telediscusión pediátrica surge como una estrategia clave de la telesalud para reducir estas brechas. Si bien esta es la definición que nos da nuestro manual de procesos y procedimientos de telemedicina a nivel nacional de Bolivia, esta es la definición para hablar de la telediscusión, vale recalcar que es un proceso estructurado. Al decir un proceso estructurado, tenemos pasos a seguir. Para un análisis clínico, a distancia, obviamente la base, la plataforma es la telemedicina, que va a reunir equipos multidisciplinarios, y no solamente multidisciplinarios, sino también interinstitucionales, para revisar casos complejos, poder analizar, cruzar criterios en tiempo real y así emitir algunas recomendaciones. En el caso, pues corresponde a una fotografía de fuente propia para tratar una obesidad monogénica que ha sido pues necesaria plasmar todo lo que yo les he mencionado. Dentro de los procesos, que es una tarea que lo hizo Mijael porque no tenemos un protocolo como tal, pero ya la experiencia hace que este flujo que se solicita de un centro receptor a un centro aceptador es el siguiente. Por ejemplo, primero identificar el caso clínico pediátrico complejo. Al identificar esto se tiene que ordenar, tomar diferentes laboratorios, estudios, y tal vez el objetivo de la teleconsulta, que va a ser probablemente llegar al diagnóstico. Es eso que la unidad de telemedicina, bueno, hace prepara, recepciona la historia clínica digital estandarizada, como la ha mostrado, convoca al equipo multidisciplinario de las subespecialidades, como ustedes pueden ver, y para ser honesto, a veces es muy difícil organizar este tipo de reuniones en un mismo hospital, ¿no? Que esté el sub de la sub con el otro sub, etcétera, en un mismo momento dado para analizar un caso. Es una tarea, pues, que va a ir mejorando y es algo que hay que resaltar. Una vez que se realiza la sesión de telediscusión de forma sincrónica, podemos emitir conclusiones y dar un plan de trabajo, y esta retroalimentación para el seguimiento del caso, como lo dijo Mijael, no solamente es para ese momento. En la mayoría de las situaciones esto se sigue al paciente desde su lugar de origen, una especie de consulta externa, tal vez en la salud digital, y si es caso amerita, pues se le da una ficha de entrada mucho más fácil para que pueda hacer su seguimiento dentro del hospital de tercer nivel. Esto lo he querido mostrar así, sé que son letras muy pequeñas, pero lo vamos a ir entendiendo. Esto es para mostrar cómo se entretejen ciertas especialidades, tanto solicitantes como las que requieren una prestación de servicio. Y ven ustedes que a veces resalta esto, ¿no? Cardiología pediátrica con cardiología de adultos. Es por, como decía Mijaín, existen sectores donde tienen solamente cardiólogos de adultos, que ellos están pues en esa facilidad y en ese contexto entendiendo qué es salud digital y la telemedicina y la telediscusión, para hacer esta telediscusión con cardiología pediátrica y tal vez poder afinar y brindar al paciente pues un manejo o una conclusión que éste necesita. Existen otras especialidades que son menores, que las voy a mostrar más adelante. Y es que así quiero resumir el impacto desde un punto clínico, que va a ser obviamente un diagnóstico oportuno, con mayor precisión, porque va a ser multidisciplinario. Se va a optimizar el tratamiento en base al sumus de criterios de los subespecialistas y especialistas para el objetivo que ha sido pues, convocada a la reunión. Y lo más importante, se pueden evitar complicaciones pues, que son muy comunes en cuanto al retraso de tratamiento, el paso del tiempo, una mala medicación antes de un laboratorio preciso, etcétera. Sobre todo, en el impacto organizacional,
fortalecen nuestras redes de primer y segundo nivel, que son las redes que se encuentran más alejadas del eje troncal, con las que tienen un poder de resolución para casos simples y tal vez algunos otros casos ya de ginecología, pediatría y una cirugía general que se quedan en segundo nivel. Se fortalecen. Hacemos que el uso de recursos humanos sea eficiente, especializado. Podemos acortar esas brechas de tiempo, de momentos, de reuniones para poder responder estas dudas o guiar en el manejo. Y sobre todo las referencias innecesarias que se hacen en nuestro medio. De esa forma nosotros hacemos que estas brechas de la salud, ya sea por consulta de subespecialidad o por estas sesiones de telediscusión, pues sean más oportunas, más llegaderas hacia todos los rincones de nuestro país. Y entre los beneficios del paciente y este sistema de salud que se encuentra en evolución, como todo país en vías de desarrollo, asegura una atención oportuna y segura. Las discusiones están basadas en un contexto multidisciplinario, como hemos mostrado, e interinstitucional también de expertos. Acorta el tiempo de espera de estos pacientes, como vamos a ver en estos cortos ejemplos. Da continuidad al cuidado de estos pacientes de forma extrahospitalaria, ya sea en sus centros de primer nivel, en el lugar de origen donde han solicitado esta consulta, y fortalecen obviamente nuestro sistema. Pero sobre todo, reduce costos de traslado. Vean ustedes este contexto. Para entender esto necesitamos indicadores en un país. Vean ustedes lo que comparto. Estas flechitas que están conectando La Paz con Potosí, por ejemplo, representan 580 kilómetros. El tiempo de viaje en autobús es de 10 horas, más o menos, ¿no? Y obviamente, pues, conocer que en Potosí todavía no existe un aeropuerto, o sea que la vía aérea prácticamente está descartada. Para entender un poco el contexto social de nuestra población, viajar de aquí sumando los días para la estadía y sacar una ficha por vía regular presencial, pues estarían dentro de los 5 días, 2 días de viaje, 3 días de convocación, espera y obviamente más menos. Y esto, sumando los costos tanto del bus, del traslado de una sola persona, transformándolo a una moneda más universal, es que aproximadamente $100. Pero conozcan el contexto social. El salario mínimo nacional desde el 2025, pues, no es más de $370. Y este cálculo de costos es solamente por persona. Y recuerden que un niño no viaja solo, viaja mínimo con una persona mayor, que es el papá, y doblaría, obviamente, este presupuesto. Entonces, quizás con este contexto podamos entender este último punto, la reducción de costos del traslado, que es muy importante para entender esto más adelante. Vale la pena recalcar también que esta telediscusión se ha vuelto como una herramienta que promueve la educación médica continua, porque estas telediscusiones las hacemos junto con el equipo de residentes que están en constante formación, preguntas, adquiriendo conocimientos de los criterios que hacen los especialistas, subespecialistas o de las interregiones. Fortalece la residencia médica y personalmente veo la telediscusión desde el punto de vista académico como una visita médica, ¿no? Una ronda médica en tiempo real, interregional y multidisciplinario, que es un espacio para poder aprender, actualizarse, investigar y, ¿por qué no?, hacer el seguimiento con más detalle a los pacientes. Vean ustedes los ejemplos. Esta es una telediscusión con gastroenterología. Es muy frecuente las diarreas crónicas que son definidas más de 2 semanas con estos síntomas. Solicitan una telediscusión en la que participa gastroenterología, nutrición, con la plataforma de telemedicina, y en esta telediscusión podemos llegar al diagnóstico de una enfermedad celíaca. Y no me dejan mentir, los laboratorios, el costo, la estadía y obviamente todo lo que es llegar a este diagnóstico desde los diferentes puntos del país, que el punto más lejano, por ejemplo, Tarija, es de 878 kilómetros, un viaje de 15 horas de viaje en carro. Y obviamente, pues, la geografía va a depender mucho del estado climático que estamos pasando en este momento. Hay derrumbes que dejan, pues, incomunicadas las vías terrestres.
Y miren ustedes que hacer ese viaje largo le cuesta a nuestros niños 7 días entre el viaje y la estadía para poder llegar a un diagnóstico de forma presencial. Estamos hablando de $170 solamente por persona y nuevamente vuelvo a recalcar el salario mínimo que es $370. Entonces, ya entendiendo los costos, realmente vemos pues cuál es esta reducción de costos, de tiempo y tal vez transferencias, referencias innecesarias que nos puede facilitar la telediscusión con estos profesionales de ese nivel. Esto también tiene una connotación muy importante. Esta es una telediscusión que se ha realizado con Santa Cruz, que es aquí de punto a punto con el Hospital Mario Ortiz Suárez, para una sospecha de inmunodeficiencia primaria. Es decir, que este paciente se encuentra en terapia intensiva, con pocas probabilidades, obviamente, de traslado y amerita una respuesta pronta, porque este paciente se encuentra en una unidad de terapia intensiva pediátrica. También hay que connotar y recalcar que la inmunología pediátrica es una subespecialidad nueva en el país y de hecho es el único hospital para los 9 departamentos que puede ofrecer en su cartera de servicios la inmunología pediátrica. Y vean ustedes, si hacemos el contexto del país, vemos aquí que es una distancia muy considerable de 851 kilómetros. Existe aeropuerto, ¿por qué no? Pero el tiempo es de 17 horas. Pero vale entender que este niño no podía trasladarse por la gravedad y la inestabilidad de ese momento por estar en terapia intensiva. Por eso es que el costo pues no es estimable y nuevamente recalcar cuál es el salario mínimo. Además que nosotros no tenemos aviones de transferencia equipados para hacer un traslado de un paciente crítico de una región a otra región. De hecho, solamente le quedaba el camino carretero, que estamos hablando de 7 horas. Imagínense en un paciente que necesita terapia intensiva y viajar en época de lluvias, prácticamente esto no es factible. Pero gracias a esta telediscusión de especialistas a especialistas, vale decir de subespecialistas, terapistas pediátricos, a subespecialistas, a terapistas pediátricos de la otra región, pues han podido llegar junto con inmunología a emanar estas recomendaciones que han sido de gran utilidad para este paciente en este caso. La endocrinología pediátrica, entre ellos, una vez detectadas en el tamiz metabólico, del hipotiroidismo congénito, cobra vital importancia el manejo y seguimiento a distancia sin la necesidad de hacer una referencia de estos pacientes. Recuerden ustedes que el tiempo es muy importante desde el resultado del tamizaje metabólico neonatal para hacer el reemplazo hormonal. El tiempo que se necesitaría de estadía para los controles o del ir, volver desde las diferentes regiones donde están señaladas nuestros hitos, hacen pues que esto, y después de haber entendido los costos, sea realmente entendible, porque no solamente se realizan controles y seguimiento, también se hace controles de manera virtual para ver si los dosajes y los títulos de las hormonas tiroideas de estos pacientes que han sido ya tratados por una subespecialista que es endocrinóloga pediatra estén por buen camino. Es por eso que me animo a decir que esta expansión de la telediscusión internacional, y si es que me olvidé de algunas especialidades, pido disculpas a mi hospital por el tiempo, reumatología, hematología por los ejemplos, hay muchos más. Es cierto que hay una falta de servicios de alta complejidad, hay que reconocerlo. Hay limitaciones en cuanto a infraestructura y tecnología. También erramos tal vez de un diagnóstico tardío de enfermedades complejas y más, pero esto no lo vemos como una debilidad, sino lo vemos como una oportunidad para trascender fronteras físico-geográficas y poder llegar a hospitales que nos puedan dar un poder de resolución mucho más compleja. Por eso es que la medicina digital pienso que es universal y no ve fronteras físico-geográficas cuando tratamos esto. Por ejemplo, si nos vamos a este tumor de páncreas probable, el tumor es un niño que presentaba el diagnóstico de un tumor de France. Recordemos esto que es una patología que su incidencia está entre el 0.2 a 1% de incidencia.
hemos quedado limitados para poder hacer el diagnóstico y tal vez orientarnos en el manejo. Hemos recurrido con todas estas especialidades nuestras, gastroenterología, oncología, cirugía, cardiología, terapia intensiva pediátrica y telemedicina, hacia los profesores del hospital de mayor complejidad, del Garrahan, del país hermano que es Argentina. Hemos hecho también hacia México por una gastroparesia secundaria, tuberculosis intestinal. Ven ustedes especialidades con las que hemos podido interaccionar de subespecialista a subespecialista, como infectología pediátrica, gastroenterología, no solamente esto, sino una alta especialidad en motilidad intestinal con la plataforma de telemedicina. Y realmente yo me emociono porque tener esta consulta, esta telediscusión en tiempo real, es como puedes estar en este momento en una visita médica con un nominado al Premio Nobel 2027, ¿no? Dentro del contexto de la vida asistencial, del diario vivir en mi país, tiene esa connotación. Asimismo, bueno, lo que mencionaba Mijael, la teleecocardiografía, ¿no? En tiempo real, pues también cobra vital importancia porque, por ejemplo, se hace una instalación, una conexión de equipos en los diferentes dispositivos, ya sea en el país, que en este caso es Estados Unidos y en Bolivia. Hay que reconocer que pueden haber problemas técnicos, si bien existen ahora en una reunión virtual, imagínense instalar equipos de diferentes marcas, diferentes entradas. Hay que presentar el caso, se hace un análisis tanto de lo que se ha enviado, que es estático y movimiento, que está en los archivos, pero también el subespecialista ahí nos solicita en tiempo real hacer una ventana tal vez modificada para poder ver ciertas características, presiones, volúmenes o alguna estructura anatómica en tiempo real, y eso se está realizando en este momento, ¿no? Posteriormente se hace un análisis, una discusión y una toma de conducta, y esto se hace en tiempo real junto con el equipo de cardiocirugía del Hospital del Niño, doctor Pozo, doctor Vallivian, doctora Pérez, con el equipo de Estados Unidos, que nos dan ese regalo de vida que lo voy a comentar en un espacio aparte, para hacer estas operaciones por cateterismo en nuestros niños. Esta telediscusión con transmisión de ecocardiografía Doppler en tiempo real, pues es un punto aparte y tal vez es un capítulo nuevo a explorar que ha surgido de las necesidades del Hospital del Niño en estas campañas anuales que se realizan con el país de Estados Unidos para la resolución de casos complejos de cardiopatías en nuestro medio. Este grupo de profesionales que pertenecen al grupo Gift of Life International nos dan un regalo de vida, como les decía, es un equipo de cirujanos del corazón y hemodinamistas que no tenemos en nuestro medio, en los que cada año hacen cirugías en campañas gratuitas a nuestros niños cardiópatas. Si bien este año, en enero, se han hecho ya 22 casos por la telediscusión y la ecocardiografía en tiempo real, se proyectan que en la siguiente campaña, que va a ser ya para entre febrero y abril, vamos a tener otros 20 pacientes que van a gozar de este regalo de vida. Y aprovecho en agradecer a los países que brindan este tipo de ayuda. Muchas gracias por esa predisposición. Para nosotros esa cifra es muy, muy importante. Parecen números pequeños, pero haciendo una incidencia con la población de Bolivia, realmente son apoyos muy, muy, muy importantes, los tengo que recalcar. Y hablando de georreferenciación, de la interacción de la telediscusión nacional e internacional como un análisis final, puedo decir que a nivel nacional nuestra cobertura es total. Estamos llegando a los 9 departamentos y empezando a ramificarnos a centros más pequeños que no tienen telemedicina, como decía Mijael. Y en la expansión internacional podría decir que es transcontinental, porque no solamente estamos en Argentina, Chile, México, Estados Unidos, sino llegamos también a Noruega. Y aprovecho nuevamente extender a todos los países hermanos con los que hemos podido realizar esta medicina digital. Gracias, muchas gracias a nombre de nuestros niños, a nombre de nuestros médicos por la resolución de nuestros casos y también por la orientación. Y como una conclusión, tal vez entre dos personas, Mijael y mi persona, la telediscusión, si bien consiste en estos procesos estratégicos que son de alto impacto, que los he querido mostrar, nos permite abordar estas patologías complejas de una manera integral, más que todo segura, oportuna, a tiempo y eficiente, ¿no? Mediante el trabajo colaborativo.
interdisciplinario, interregional también, contribuye al sistema de salud de una forma más equitativa y así se rompen fronteras físicas y geográficas y se disminuye el tiempo y el costo no solamente a nuestros niños, sino también al Estado. Es algo que vamos a recalcar en estos 5 años de experiencia de telemedicina en nuestro país y en nuestro hospital. Con eso espero haber respondido pues todas las dudas y las expectativas. Tal vez es muy difícil mostrar la realidad de un país si no hablamos con indicadores y he querido prepararlo de esa manera. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a la Red Iberoamericana de Salud Digital también por esta oportunidad. Buenísima la ponencia, gracias a ustedes por todo lo que han dicho. La teleconsulta es uno de los ítems que mejor lo aplican en un país tan grande, porque Bolivia es un país muy grande, con mucha distancia, con mucha complicación geográfica, pero quisiera yo más bien abrir las preguntas para que las vayamos leyendo. Cindy, ¿qué te parece? Y que participemos y hagan como Varinia. Por favor, inclúyase en el chat de la RISAD. Así que pueden preguntar y puedes leer, querida Cindy. Sí, muy bien. Tenemos, vamos a ver, ¿se integra con un expediente clínico electrónico en el hospital o a nivel país o su base de datos es propio de telemedicina? Para Miguel o Mijael, no sé, Sí, yo voy a cualquiera. responder esa pregunta. Bueno, la base de datos es específica del programa, ¿no? En estos 362 puntos que había mencionado, tenemos una red, por decir, cerrada a estos puntos con telesalud. Entonces, estas historias clínicas digitales es netamente del Programa Nacional de Telesalud. En los hospitales, por el tema de la falta de la interoperabilidad en nuestro país, tenemos otros instrumentos informáticos que manejamos, como son el CISE, el SOAP, de acuerdo a los niveles de atención, pero la plataforma es exclusiva de la telemedicina. Muy bien. Tenemos que trabajar todavía en el tema de la interoperabilidad, ¿no? Que nos falta bastante y estamos aprendiendo eso mucho de GISAT, de nuestros expertos. Gracias, doctor. Eh, Hay otra pregunta que dice, ¿han tenido limitaciones por el tema de las capacidades de las telecomunicaciones? Sí, bueno, sí y no, porque cabe mencionar que no ha sido el tema, ¿no? No quería abordar, porque el tema es amplio de lo que es la telemedicina o la telesalud en Bolivia, pero nosotros nos hemos querido basar netamente, específicamente en lo que es el Hospital del Niño. En el tema de las redes de comunicación del Programa Nacional de Salud, mencionarles que hay distintos medios que proveen los servicios de conexión, ¿no? Hay un grupo que directamente el Estado los provee. eh, la conectividad a los establecimientos con telesalud y hay otro grupo que los gobiernos autónomos, municipales y departamentales se hacen cargo, es decir, en sus regiones los proveen la conexión, ¿no? En ese sentido, no tenemos muchas dificultades con el tema de la conexión. Si acaso hay algunos pocos establecimientos que no tienen todavía una conexión muy establecida, pero pues ahora creo que entiendo que es uno de los pilares fundamentales del Ministerio de Salud actual, fortalecer la telemedicina. Seguramente vamos a fortalecernos más en el tema de la conectividad. ¿Hay un plan de capacitación técnica en el uso de los equipos de telesalud para el personal clínico? Sí, mencionarles que cada personal que se incorpora a la red de telesalud en Bolivia pasa por una etapa de inducción, de capacitación, porque es algo que también no lo he mencionado. Tenemos dos tipos de equipos especializados que aplicamos en la telemedicina, ¿no? Que no solamente es una computadora, además tiene otros dispositivos médicos como un electrocardiógrafo digital, monitor de signos vitales, otoscopio. Nuestro carro de telemedicina es equipado, ¿no? Tiene colposcopio digital, oftalmoscopio. Entonces, todos los médicos que se incorporan al Programa Nacional de Telesalud pasan por una etapa de inducción, de capacitación por un equipo que también es del mismo programa que son los trainers, es decir, los facilitadores, los capacitadores, ¿no? Hacen su inducción, su capacitación y posteriormente ya se incorporan. Así también la capacitación incluye el manejo del expediente clínico digital, porque contamos con varios
tipos de historia clínica, por mencionarle, ¿no? Una de origen, una de respuesta, la historia de la teleinterconsulta, de la teleconsulta, de la telemetría, que son procesos de la telemedicina, ¿no? Entonces sí se realiza esta capacitación porque tenemos un personal específico para que desarrolle estos procedimientos de la telemedicina. Muy bien, doctor. Dice Sara, hermoso el estado de telesalud y de telemedicina específicamente en Bolivia. Todo un orgullo tener la red más amplia para lograr la cobertura de más del 60% de la población cubierta por el subsector público de salud. Respecto a la teleconsulta, ¿cuál es la situación actual de este proceso en Hospital del Niño? ¿Es realizado solamente por el médico designado o se han acoplado también los especialistas para poder realizar esta interacción entre médicos y pacientes de forma directa? Sí, sí, bueno, agradecerle a la doctora Sara también que ha formado parte de nuestro programa, ¿no? Y ha aportado bastante a nuestro programa en lo que respecta la normativa y pues con ella trabajamos estos temas del manual de procesos y procedimientos, ha sido profesional técnico en el programa. Agradecerlo por eso, doctora. Respecto a la teleconsulta, sí, actualmente estamos empleando todavía la teleconsulta, que es prácticamente el contacto directo, tanto el médico o el especialista con el paciente, ¿no? Mientras la teleinterconsulta es entre médicos, como habíamos mencionado. La teleconsulta sí lo estamos aplicando principalmente para garantizar los seguimientos de la teleinterconsulta. Nosotros previamente nos comunicamos con el paciente para recordarle que tiene una cita programada por teleinterconsulta, por lo cual tiene que acudir a su establecimiento de origen con su pediatra en el sector, porque la teleinterconsulta de seguimiento va a ser con un subespecialista en pediátrico. Entonces, sí realizamos esta teleconsulta previa para informarles y qué es lo que necesitamos para el desarrollo de la teleinterconsulta, ¿no? Por ejemplo, que nos actualicen el peso, por ejemplo, que vayan con la tarjeta de su tratamiento, algunos detalles que necesitamos precisar, que esté organizado o que se actualice algún estudio. Por ejemplo, necesitamos un control de un examen básico para hacer un control adecuado, ¿no? Sí estamos aplicando la teleconsulta, lo realiza mi persona, así también los especialistas de las distintas salas o distintos servicios. Gracias, doctor. Osman pregunta, ¿han integrado estas aplicaciones con IA aplicada en salud? Si lo han hecho, ¿con cuánta frecuencia lo usan? Gracias al profesor Osman, a nuestro profesor de la red de inteligencia artificial. Yo sí me esperaba la pregunta de la aplicación de la IA en telemedicina. Bueno, profesor, ¿qué le puedo decir? Yo he participado del curso de inteligencia artificial que usted dio en la red, del que aprendí bastante, sin duda. Pues todas sus enseñanzas de estos cursos lo estoy aplicando y usted lo conoce porque he presentado un trabajo también como parte de la conclusión de este curso precisamente con este enfoque, ¿no? De aplicar la inteligencia artificial en la telemedicina y es así, con todas sus enseñanzas lo estamos aplicando. El problema es, o la dificultad, no tenemos todavía en Bolivia una normativa de la aplicación de la inteligencia artificial en salud, pero sin embargo hay una necesidad amplia, ¿no? De contar con estas herramientas como la inteligencia artificial. Y es así que al contar con un expediente digital nos permite o nos facilita aplicar la inteligencia artificial. Todo lo que hemos aprendido con el, el profesor Osman, esta historia clínica digital, yo lo puedo generar del expediente en un formato PDF y aprendiendo el tema del uso, por ejemplo, que nos he enseñado en OpenAI. Entonces lo puedo subir, la historia clínica digital, a la inteligencia artificial, donde previamente ya nos realiza un previo análisis, ¿no? Muchas veces yo le he planteado ya este análisis a los especialistas. Este caso, pues lo analizamos con inteligencia artificial. Esto es lo que nos sugiere la inteligencia artificial, pero sin embargo no es algo que podemos darle como respuesta trabajando estos prompts, ¿no? Sino necesariamente necesitamos validar con los subespecialistas, donde mayormente empleado es en el electrocardiograma, por ejemplo. Los electrocardiogramas los subo a la plataforma, entonces sí me hace un análisis previo, ¿no? Dándole además datos del paciente, datos clínicos del paciente. Por ejemplo, nos llegan casos para valorar electrocardiogramas para inicio de tratamiento con antimoniales en caso de la ismaniasis, ¿no? Entonces tengo que darle datos clínicos más de la edad, del peso,
y si tiene algún síntoma cardiovascular, entonces sí nos aporta bastante, yo los llevo a los especialistas, entonces tenemos un avance en eso. Hemos también aplicado con los de infectología, queremos trabajar también con neurología para analizar el electroencefalograma. Tenemos varios proyectos, propuestas, pero oficialmente no lo estamos empleando, solamente como una herramienta de apoyo. Está muteado, Osma. Ok, gracias Miguel, y es bueno, es interesante, todo lo que han planteado hay que seguirlo integrando, ¿ok? Y el hecho de que no tenga todavía una legislación no les impide usar una herramienta, porque siempre se los he dicho y siempre lo voy a repetir, la inteligencia artificial es una herramienta, y una herramienta muy útil, si le saben sacar provecho, pueden hacer cualquier cantidad de cosas bien interesantes. Y yo ya sé, tú que fuiste uno de los cursantes, que tu trabajo fue muy interesante, simplemente lo que tienen es que aplicar, más nada. A ver, en estos días yo vi un artículo en LinkedIn que decía que todavía hay muchos médicos que siguen usando mucho PROM. La realidad es que incluso hoy día, con los modelos que ya existen, tú puedes incluso hablar directamente con la IA y ella te puede dar una respuesta. Hablando, o sea, de forma natural, digo. Y esto es interesante porque también nos ahorra tiempo. Hay una nueva modalidad que se está usando, que es la IA ambiental. Y esa IA ambiental, ¿qué es lo que hace? Imagínate tener una secretaria que va a captar toda tu consulta clínica y que tú no vas a notar nada, simplemente vas a hablar con el paciente directamente, te vas a concentrar en el paciente. Y cuando haces eso, la IA está captando toda la información. Al final de la entrevista con el paciente, tú le dices a la IA, dame el historial clínico con la conversación que acabamos de tener con el paciente. Y te da una historia clínica integral solamente con la conversación que tuviste con el paciente. Y hacia eso es que vamos en los próximos años. Eso es para que todos tengan en cuenta esto, cómo estamos avanzando de rápido. Y mm, un minuto es lo que voy a pedir de esto. Por favor, si quieren actualizarse con algunas de las tendencias, pueden buscar, aparte de todo lo que ya está pasando, en mi libro, en el último libro que saqué, hay mucho de lo que les acabo de hablar. Hay nuevas tendencias en el uso de inteligencia artificial que en verdad van a cambiar la medicina. Todavía hay mucha gente que no lo ve, pero ya está cambiando en muchos aspectos las cosas. Lo que les acabo de decir de la IA ambiental es algo que se está poniendo de moda, pero que va a ser la tendencia en futuro. No vamos a tener que estar anotando y escribiendo nosotros ya. Simplemente se va a transcribir sola la historia. Eso para que tengan un adelanto. Gracias, gracias, profesor. Sí, precisamente todo lo que aprendimos con usted lo estoy aplicando, ¿no? Mencionarle que en el OpenAI, que nos ha enseñado a manejar, en el hospital tenemos ya creados nuestros agentes GPT, como usted nos enseñó, para pediatría, para radiología, cardiología. Entonces, estamos aplicando todas sus enseñanzas, profesor. Muy bien, muchas gracias. Doctor, aquí dice Ana Esperanza si realizan telecografía obstétrica. No, no, porque no es nuestra población objeto, ¿no? Habíamos mencionado que somos un hospital pediátrico de subespecialidades. No tenemos atención con ginecología que necesita la especialidad, ¿no? Sí hay otros hospitales en Bolivia, al iniciar había mencionado y está en la plataforma la doctora Giovanna Pisa, que es médico telesalud en el Hospital de la Mujer en la ciudad de La Paz, que también es un hospital de referencia para patologías complejas en ginecología y obstetricia. Desde este hospital igual se emplean estrategias para realizar prácticamente la teleimagenología, ¿no? Con ecografías en tiempo real con especialistas. En Bolivia sí se realiza, pero en nuestro hospital no, no es la característica, no es la población objeto. Muy bien. Y Giovanna dice excelente trabajo que realizan en el Hospital del Niño en coordinación con Telesalud. Felicidades, doctores. Muchas Y gracias. Sonia recalca de que sí, que ya eso existe aquí en Venezuela, que ya hay médicos con el uso de la IA ambiental. Y Edgar tiene la mano levantada. Adelante. Hola, muchísimas gracias. Yo quiero felicitar sinceramente
a Mijael y a Miguel Ángel. La exposición que han hecho ha sido muy bien concatenada desde un principio, mostrando lo importante y luego los detalles. Y yo no quiero decirle a Miguel Ángel que él durante su exposición dijo que Bolivia es un país en vías de desarrollo y que tienen debilidades. Yo quiero pedirles el favor de decirme si pueden estar a disposición nuestra para cuando sea útil y necesario, por la oportunidad que estamos esperando, de poder contar con ellos aquí en Venezuela. Porque, hermanos, si ustedes hablan de debilidades y de que Bolivia es un país en vías de desarrollo, aquí en Venezuela el servicio de salud pública no llega ni siquiera al nivel de ustedes. Entonces no sé en cuál nivel etiquetar la existencia de Venezuela dentro de las diversas categorías que hablan de países adelantados, países en vías de desarrollo y los que menos, como los nuestros. Felicitaciones de todo corazón. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y ya no tenemos más consultas, Sí, Javier. yo tengo una muy puntual en honor al tiempo. Felicitaciones, Miguel Ángel y Mijael. Excelente presentación. Tú dijiste durante el relato de la exposición que tenían pacientes de países cercanos. ¿Tienen una estadística si son peruanos, seguramente chilenos que están más cerca a La Paz? Eh, yo voy a responder la pregunta. Bueno, nosotros en realidad acudimos a otros hospitales en la región para tratar las patologías más complejas que no pueden ser resueltos en nuestro país. Había mencionado el doctor Quieta, por ejemplo, no tenemos el servicio de hemodinamia en nuestro hospital. Entonces, por eso es que estos casos que requieren resolución por cateterismo cardíaco y hemodinamia, tenemos que discutirlos el caso, si este paciente puede beneficiarse con una cirugía cardíaca a corazón abierto, necesariamente requiere procedimiento intervencionista, ¿no? Por ejemplo, también no tenemos servicio de errores innatos del metabolismo. Entonces, para estos casos hemos tenido que acudir al servicio de errores innatos del metabolismo del Hospital de Garrahan. Es que nosotros dirigimos nuestros pacientes a estos hospitales de mayor complejidad en la región. No es que nosotros damos la respuesta a pacientes de países vecinos, no, son pacientes bolivianos que tenemos que acudir a un hospital de mayor complejidad, como lo hemos hecho con un gastroenterólogo pediatra, con alta especialidad en motilidad intestinal del Instituto Nacional de Pediatría en México, y es así que a varios otros hospitales acudimos por la falta de capacidad resolutiva en nuestro país, ¿no? Porque no tenemos todas las subespecialidades, si bien somos centro de referencia nacional, es decir, sí de alta complejidad, pero en nuestro medio, pero hay todavía casos que superan la capacidad resolutiva de nuestro hospital y necesitamos acudir a otros hospitales de mayor complejidad de la región. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir el protocolo. Togarma, vamos cerrando por favor la sesión y pues con todo gusto. Adelante, Togarma, y muchísimas gracias a todo el público que se conectó. Ujú. Bueno, muchísimas gracias a todos. Reiterarles que estamos aquí cada 15 días, los sábados de conocimiento, que sean bienvenidos. A los que desean unirse a nuestra RISAT, pues también van a ser bienvenidos. Felicitar a los doctores, a Mijael y a Miguel Ángel, por por esta demostración de que es posible hacer muchas cosas, que hacer medicina de primer nivel sin ser quizás una economía de ese primer nivel. Así que sí, gracias por permitirnos a nosotros seguir soñando y haciendo, inspirándonos a seguir transformando nuestra realidad desde lo que requieren nuestros pacientes, nuestros ciudadanos. Los felicito y muchísimas gracias a ustedes por la presentación y a todos los que nos han acompañado en el día de hoy. Nos vemos en 15 días más. Un Sí, abrazo. cierro con lo siguiente, Togarma. En 15 días tenemos un tema especial.
desde Colombia. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial y salud, así que todos están invitados y en un mes Togarma va a dirigir un foro de educación con invitados de varios países de América Latina. Así que un abrazo, súmense. Gracias, Cinia, gracias, Roberto, gracias, David, pero especial a nuestros invitados que están cerca del techo del mundo, que es La Paz. Un fuerte abrazo, un lindo fin de semana y únanse a la RISAD. Gracias, Chao. hasta luego. Bueno, Buenos días. Chao, Hasta que luego. esté muy bien. Gracias. Tenemos, Roberto, tenemos una chica nueva, una miembro de la RISAL, la más chiquita ¿eh? Bienvenida esa chica. De los que van a trabajar como hologramas en el futuro. ahí es- Ay, qué Ahí lindo estará. está Dani. Un abrazo. Bye. Hasta luego. Que tengan Gracias. buen día. Chao. Chao.